¿correcto? El tema para hoy es uno de los más importantes en el campo de la aritmética. Razones y proporciones, ¿correcto? Razones y proporciones. Profe, ¿qué es una razón? Una razón es la relación entre dos números. Relación que puede ser por diferencia o por cociente, o sea, división. Profe, ¿y qué cosa es una proporción? Una proporción es la igualdad, la comparación de dos o más razones similares. ¿De acuerdo? No entiendo, profe. Tranquilo, estamos empezando. A ver, vamos a poner por escrito lo que hemos dicho. ¿Ya? Mira acá, dice, razón. Atentos todos, puedes ir copiando. Relación matemática que se puede establecer por división o sustracción, ¿ya? Entre dos cantidades. Esa es la razón. Ahora, existe una razón aritmética que se abrevia así, miren, R.A, ¿ya? Repito, existe una razón aritmética, ¿sí? Un segundito. Ok, ahora sí. Ahí está, razón aritmética, ¿ya? Ahora, la razón aritmética es aquella que se establece por diferencia al restar dos cantidades. Ahí está, mira. Profe, ¿qué cosa es A? Un número, pues. Por ejemplo, ponle 5, ya está. Profe, y B, otro número. Por ejemplo, ponle 3. Esta diferencia, 2, como todos sabemos, sería la razón. Nada más. Así es. ¿Ok? Esta es una razón aritmética. ¿Por qué? Porque estamos restando. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, a este primer número, que como te dije puede ser 5, a ese primer número, escucha, se le llama antecedente. Anda copiando, por favor, anda copiando, todo esto es importante. A este segundo número se le llama consecuente. Y la diferencia, como ya lo dijimos, es el valor de la razón. ¿Ya? Razón aritmética porque estamos restando. Bien. A y B son los términos de la razón aritmética. ¿Sí? A y B, repito, son los términos de la razón aritmética. Bien. Ahora vamos con otro tipo de razón. La razón geométrica. Uno de ellos es razón aritmética y el otro es razón geométrica. ¿Cuál es la diferencia, profe? En la razón geométrica, los números se dividen. ¿Ya? Se dividen. Este que está arriba se llama antecedente. Este que está abajo, consecuente. Profe, pero acá al de arriba no se le llama numerador y al de abajo no se llama denominador. Sí, claro. Profe, pero entonces lo estamos cambiando. No. Lo que sucede es que cuando hablamos de una razón geométrica, el número que está arriba recibe un nombre especial, antecedente. No deja de ser el numerador, claro que es el numerador, pero se le llama, ¿no? De una manera especial, antecedente. Y al que está abajo se le llama consecuente, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta K es el valor de la razón, ¿ya? Es el valor de la razón. A y B son los términos de la razón geométrica, ¿ya? Términos de la razón geométrica. Muy bien, por favor, copia eso, ¿ya? No te demores en copiar, vamos a controlar el tiempo. 30 segundos para copiar.
No hay más tiempo. Ya, a ver. Acá tengo mi cronómetro. Cualquier pregunta que tengas mientras que vas copiando, me informas, por favor. Muy bien, chicos. ¿Listos? Tiempo más que suficiente. Y vamos ahora. Así es, Kiara, gracias. Vamos ahora con el concepto de proporción. Ajá, mira, ya hemos visto qué cosa es razón. Ahora veamos qué es una proporción. Se denomina proporción a la relación de igualdad que existe entre dos razones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se denomina proporción, repito, a la relación de igualdad que existe entre dos razones. A ver, ¿cómo es esto, profe? Atentos. Hablemos de una proporción aritmética, ¿ya? Esta partecita no hay necesidad que la copies, por favor. Le puedes tomar un screenshot, sí, para que, ¿no? Después lo revises, eso sí, ¿ya? A ver, se denomina proporción a la relación de igualdad que existe entre dos razones. Primero, proporción aritmética. Mira cómo es. Esta es una razón, esta es otra razón, aquí hay una igualdad, entonces todo forma una proporción aritmética. Así es, ¿ya? Ahora, estos dos, escúchame, esto es importante, se llaman medios. Medios. Y estos dos se llaman extremos. ¿Ya? Los elementos. El primer numerito, A, es el antecedente y es el primer término. El siguiente numerito, B, se llama consecuente y es el segundo término de la proporción. Luego viene C, se le llama también antecedente. ¿Ya? Repito, se le llama también antecedente. A y C son antecedentes. ¿Ya? Repito, A y C son antecedentes. C es el tercer término. D es consecuente, al igual que B, y es el cuarto término. ¿Ya? Importante todo eso. Bien. No hay necesidad que copies esta partecita. Tus 5 sentidos a la explicación. Luego le vas a tomar un screenshot. ¿Ya? Bien, mira. La proporción aritmética se divide en dos tipos. Proporción aritmética discreta. Profe, ¿cuándo es discreta? Es discreta, escucha, cuando los medios son diferentes. Ahí está. Cuando esos dos números son diferentes, se llama proporción aritmética discreta. Pero también tenemos en la proporción aritmética discreta que al último valor, al cuarto término, a ese se le llama cuarta diferencial. Importante que no olvides ese nombrecito, cuarta diferencial.
¿ya? Otra proporción aritmética es aquella que se llama continua. Continua. ¿Y cuándo es continua? Cuando los medios los estás viendo. Mira cómo se repite el B. Mira cómo se repite el B. Acá estos eran diferentes, mira, pero acá son iguales. Continua es cuando los medios son iguales. Y en ese caso, al cuarto término, increíblemente se le llama tercera diferencial. Así es, ¿ya? Entonces, ¿cuándo existe la tercera diferencial? Cuando los medios son iguales. ¿Cuándo existe la tercera diferencial? Cuando la proporción aritmética es continua. Si no hay tercera diferencial, entonces estamos frente a la cuarta diferencial. El cuarto término o es tercera diferencial o cuarta diferencial. ¿De acuerdo? Dependerá del tipo de proporción. Y eso es, por ejemplo, la proporción aritmética. Profe, y la proporción geométrica, prácticamente lo mismo. Observa. Ahí está, mira. Estos dos se llaman medios. Estos dos extremos. ¿Ya? Ahora, elementos. A es el antecedente. B, consecuente. C, antecedente. D, consecuente. Y el orden es así. A es el primer término. B, el segundo. C, el tercero. No te olvides del orden. D, el cuarto término. Y esta acá es la constante de proporcionalidad o razón de la proporción, ¿ya? Esa es la constante. Profe, y así como hay proporción aritmética discreta, ¿también hay proporción geométrica discreta? Oh, sí, claro que sí, claro que sí. Profe, ¿cuándo es discreta? ¿Cuándo crees? ¿Cuando los medios, profe, son diferentes? Efectivamente. Esta es una proporción discreta porque los medios son diferentes, ¿ok? Y cuando eso sucede, a este cuarto término, porque ese es el cuarto término, se le llama cuarta proporcional. Diferencial, cuarta diferencial es cuando la proporción es aritmética, pero cuando la proporción es geométrica, se llama cuarta proporcional. Ahora, también existe la proporción geométrica continua. Mira, observa, cuando es continua, los medios son iguales. Y al cuarto término, este de ahí, se le llama tercera proporcional. Tercera proporcional. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre estos valores? Entre A, B y C. ¿Cuál es la relación? Observa acá. Siempre A mayor que B y B mayor que C. Siempre. ¿Ok? A tener en cuenta esta relación. ¿Ya? Muy bien. Jóvenes, por favor, no hay necesidad que copien esto porque les va a quitar tiempo. Así es que tómenle una foto, capturen la pantalla, un screenshot, como le quieran llamar, ¿ya? Listo. Me imagino que ya lo hicieron. Así es que pasamos a lo siguiente. Mira, hemos visto el concepto de razón. Tenemos el concepto de proporción y sus diferentes clases. Proporción discreta, proporción continua, tanto aritmética como geométrica. Profe, ¿qué se usa más, profe? Ah, muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta.
Lo que se usa más, sobre todo lo que viene más en los exámenes de admisión a diferentes instituciones, ya sean institutos o universidades, lo que se pregunta más es por la proporción geométrica, ¿ya? Tanto es así que cuando te dicen, escucha, sea la proporción y no te dicen aritmética o geométrica, tú tienes que asumir que es geométrica, ¿ya? O cuando te digan la razón de dos números, y no te dicen razón aritmética o razón geométrica, tú tienes que asumir que es geométrica, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que se usa más. Si yo quiero que consideres el otro caso, lo tengo que especificar. Si yo te digo proporción aritmética, perfecto. Pero si te digo solamente proporción, entonces se supone que es geométrica. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Bien. Dicho eso, pasamos a lo siguiente. ¿Qué vamos a ver acá? Propiedades, que son las más interesantes. ¿Ya? A ver, tenemos acá, mira, escúchame. A ver, un segundito, por favor. Aquí hay un pequeño inconveniente que vamos a resolver rápidamente. Ok. A ver, un segundo. Acá también. Ajá. Un segundo. Ahí está. Un ratito. Aquí hay pequeños inconvenientes. Ok. Listo, ya está. Bien, ahora sí. Razones geométricas equivalentes. Mira, aquí hay una primera razón. Esta de acá. Luego esta de aquí. Esta de acá. Y así, ¿ya? Todas esas son razones equivalentes. ¿Por qué equivalentes? Porque son iguales. Equivalente, igual, es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ok. Ahora, ¿qué dice la primera propiedad? La primera propiedad dice lo siguiente, chicos. La suma de los antecedentes, ya sabes cuáles son los antecedentes, ¿no? Los que están arriba, ¿cierto? La suma de los antecedentes dividido entre la suma de los consecuentes son los que están abajo, ¿sí? Siempre va a ser igual a la constante. A ver, veamos eso, mira, ahí está. Si sumo todo lo que está arriba y lo divido entre la suma de todo lo que está abajo, me va a seguir dando la misma constante, esta de acá, ¿ya? Veamos un ejemplito, porque con los ejemplos se entiende mejor. Mira, acá tengo dos razones, ¿ya? Dos razones. Si tú haces esto, mira, sexta 1, sexta 2, mitad 1, mitad 2, lo que obtienes, un medio, sería el valor de la constante de proporcionalidad. Entonces, en este caso, K vale un medio. Ahí está. K vale un medio. ¿Cierto? Listo, ya. Pero, ¿qué dice esta propiedad? Dice lo siguiente. Si yo sumo lo de arriba y lo divido entre la suma de abajo, lo de arriba es 8, ahí está. Lo de abajo es 16. Simplificamos y voy a seguir obteniendo la misma constante. ¿Te das cuenta? La misma constante. Ahí está. Esa es la primera propiedad. Vamos con la segunda propiedad. Ahora ya no voy a sumar los antecedentes. Ahora los voy a multiplicar.
y lo voy a dividir entre el producto de los consecuentes. ¿Y qué me va a dar? La razón elevado a un exponente que será igual al número de razones que se multiplicaron. ¿Ok? Profe, no entiendo eso. Te explico. Mira, vamos con el ejemplo. ¿Cuántas razones tenemos acá? Tres razones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es aquí la constante de proporcionalidad? Un medio. La constante de proporcionalidad es un medio. ¿Qué dice la propiedad? Dice, si multiplicamos todo lo de arriba y lo dividimos entre el producto de todo lo de abajo, eso me va a dar la constante elevado al cubo. La constante elevado al cubo. A ver, veamos si es cierto. 2 por 6, 12 por 8, 96. 4 por 12, 48 por 16, 768. Simplificando, 96ava 1, 96ava 8, un octavo. Un octavo, chicos, es igual a la razón elevado al cubo. Ahí está, mira, se está cumpliendo la propiedad. ¿Por qué al cubo, profe? Porque han sido tres razones las que has multiplicado. Por eso se eleva al cubo. Y un medio al cubo efectivamente te da un octavo, ¿ves? Ahí está la igualdad. Propiedad número 2, ¿ya? Una vez más, tómenle una captura de pantalla, ¿ya? Para que después lo puedan copiar, porque esto es importante, estas propiedades son importantes, ¿ya? ¿Listo? Ya está. Vamos entonces ahora a la tercera y última propiedad para comenzar ya con los problemitas. A ver, dice, la suma de los productos de los antecedentes por distintos números entre la suma de los productos respectivos de los consecuentes multiplicados por los mismos números es igual a la constante de proporcionalidad. Mira, tú lo lees así y no entendemos nada. Vemos la propiedad ahí, tampoco entendemos nada. Así es que para eso están los ejemplos. Mira, si yo simplifico acá, mitad, mitad, sexta, sexta, obtenemos que la constante es un medio. La constante es un medio, ¿correcto? Esa es la constante. Pero, ¿qué dice esta propiedad? La propiedad dice, multiplica el 2 por 3. Entonces, abajo el 4 también por 3. Multiplica el 6 por 5. Entonces, abajo el 12 por 5. Profe, ¿por qué por 3? Por cualquier número, pero tiene que ser arriba y abajo por el mismo número. Profe, ¿por qué por 5? Puede ser cualquier otro número, pero eso sí, tiene que ser arriba y abajo por el mismo número. ¿Y qué va a pasar en ese caso? En ese caso va a suceder que los resultados que se obtengan te van a dar siempre la misma constante. ¿Cómo así, profe? Observa. 2 por 3, 6. 5 por 6, 30. 6 más 30, 36. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. 60 más 12, 72. Simplificamos. Un medio. ¿Te das cuenta que se obtuvo la misma constante? ¿Ves? Entonces no interesa por qué número multipliques, siempre y cuando lo hagas arriba y abajo. Por el mismo número, arriba y abajo. Luego sumas los antecedentes, sumas los consecuentes y siempre te va a dar la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Como lo estás viendo. Así es. Y vamos a la cuarta y última propiedad. Dice, la suma de las potencias enésimas, o sea, lo puedes elevar a cualquier exponente, entre la suma de las potencias enésimas de los consecuentes es igual a la constante elevado a ese exponente. Ahí está. A ver, ejemplo, mira. 2 sobre 4, 6 sobre 12, 8 sobre 16. Esto me da
como constante un medio, constante de proporcionalidad, ¿ya? Ahora, ¿qué dice esta propiedad? Que puedo elevar los antecedentes al cuadrado y los consecuentes también al cuadrado. Tiene que ser el mismo exponente arriba y abajo, el mismo exponente. Y luego lo sumo, voy a obtener la constante. No va a cambiar, ¿ya? Observa, 2 al cuadrado es 4, 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64, 4 al cuadrado 16, 12 al cuadrado 144, 16 al cuadrado 256. Sumo esto, sumo abajo y obtengo 104 sobre 416. Simplificamos, esto me da 1/4. Y 1/4, chicos, es la razón, la constante elevado al cuadrado, ¿ya? Es la constante elevado al cuadrado. 1/4 es un medio elevado al cuadrado. Profe, ¿por qué al cuadrado? Porque aquí lo elevé al cuadrado, pues. Profe, si acá lo hubiera elevado al cubo, acá también sería el cubo. Sí, señor, eso es lo que dice el problema, ¿de acuerdo? Y ahí están las 4 propiedades que vamos a aplicar, ¿ya? Ahora sí, algunas preguntas hasta aquí, chicos. Tómenle por favor una captura de pantalla para que después revisen estas propiedades, porque están explicaditas para que lo puedas entender. Y tienes que entender las propiedades porque con esas propiedades se resuelven los problemitas, ¿ya? Observo. Mira acá, dice, determinar la tercia proporcional. Tercia proporcional es como decir tercera proporcional, ¿ya? Es lo mismo, por si acaso. Tercia proporcional es tercera proporcional. Pero ¿entre qué? Entre la media proporcional de 9 y 16. Profe, ¿y cuál es la media proporcional de 9 y 16? Ah, te explico. Escucha, mira. Se habla de media proporcional, escúchame, se habla de media proporcional cuando la proporción es continua, ¿ya? Repito, se habla de media proporcional cuando la proporción es continua, ¿ya? Se habla de media proporcional cuando la proporción es continua. Entonces, mira acá, media proporcional de 9 y 16. Esta es la media proporcional, X. ¿Ya? Esa es la media proporcional. Ahora, ¿qué se hace para hallar esta media proporcional? Multiplicamos en aspita. Entonces tenemos acá 9 por 16 igual X al cuadrado. ¿Sí? 9 por 16 igual X al cuadrado. Ahora, ¿cómo hallamos esta X? Fácil. Le sacamos acá, ¿sí? Raíz. Entonces, raíz de 144, 12, raíz de X al cuadrado, esto se va y te queda X. Entonces, X es igual a 12, ¿sí? X es igual a 12. X es igual a 2. Esa es que... ¿Sí? Muy bien. Pero ojo, ¿qué más te piden? Te piden la cuarta proporcional, ¿sí? De 10, 15 y 14. Te están pidiendo la cuarta proporcional de 10, 15 y 14. ¿Y cómo hallamos la cuarta proporcional? ¿Te acuerdas que la cuarta proporcional era cuando la proporción era discreta? Claro, ¿no? Entonces ahí está, mira. Esto de acá es la cuarta proporcional. Y observa cómo los medios son diferentes. Se habla de cuarta proporcional cuando los medios son diferentes. Si no, no puedes hablar de cuarta proporcional. Profe, y esta era la tercera proporcional, ¿no? Así es, esa es la tercera proporcional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta es una proporción continua.
Es continua cuando los medios son iguales, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cómo hallamos esta I? Fácil, en aspita. Entonces tenemos acá 10 por I es igual a 15 por 14. 10I es igual a 210, porque 15 por 14 es 210. El 10 pásalo a dividir, entonces I es igual a 21. ¿Qué cosa es I? I es la cuarta proporcional. ¿De qué? De 10, 15 y 14. Ya tienes entonces la media proporcional y también tienes la cuarta proporcional. ¿Qué te están pidiendo? Determinar la tercera proporcional de esos valores. Entonces vamos a hallar la tercera proporcional. Profe, pero cuando me piden tercera proporcional es porque tiene que haber una proporción continua. Es decir, que los medios deben de ser iguales. Exacto, exacto. Entonces hacemos esto, mira. 12, ahí está el 12. 21, ahí está el 21. Pero este 21 se tiene que repetir para que la proporción sea continua. Y de esa forma, al ser continua, esta sea la tercera proporcional, que es lo que te están pidiendo. Acá está, mira. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos lo siguiente, mira. Multiplicamos en aspita una vez más y tenemos 12z igual 21 por 21. Y eso me da 441. El 12, pásalo a dividir. Y si tú lo divides con tu calculadora o tu celular, que tiene esa aplicación, entonces te da que z es 36,75. ¿Qué cosa es esta z? Lo que te están pidiendo. ¿Y qué te están pidiendo? La tercera proporcional. ¿Sí? Z es la tercera proporcional. Así es. Entonces, la respuesta sería la alternativa E. ¿Sí? A ver, vamos a recapitular, ¿ya? Mientras que vas copiando. Este problemita cópialo porque simplifica, resume todo lo que hemos visto, ¿ya? Mira, escúchame. Esta es una proporción continua. Esta es una proporción continua, porque los medios son iguales. Al ser continua, ¿ya? Al ser continua, este numerito se llama tercera proporcional. Y este de acá se llama media proporcional. ¿Ya? Media proporcional. Esta es la media proporcional, ¿ya? Media proporcional. Y esta de acá es la tercera proporcional, ¿ya? Así es. Eso es cuando la proporción es continua, ¿ya? Cuando la proporción es continua. Ahora, ¿qué pasa si la proporción es discreta? Acá, mira, medios diferentes. Por eso esto de acá se llama cuarta proporcional. Cuarta. Ya no tercera, sino cuarta proporcional. ¿Correcto? Ahora, acá, mira, de nuevo, proporción continua. Entonces, este 21 se llama media proporcional. Y este Z se llama tercera proporcional. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, muchachos, que sería la número 2, ¿ya? Espero que hayan terminado de copiar, porque es importante que copien esto de acá, luego lo envían como evidencia. Por favor, tienen que hacer eso para que demuestren el interés por aprender. Bien, vamos a la pregunta 2. Escúchame. Se tiene una proporción geométrica continua. Ah, ya sabes esto, ¿no?
proporción geométrica continua, o sea que los medios deben de ser iguales. Ahí está, mira, esta es la proporción geométrica continua, donde el producto de antecedentes es 400. Chicos, el producto de antecedentes, estos son los antecedentes, entonces ese producto es 400. Y el producto de los consecuentes, estos son los consecuentes, eso es 6400. Hallar la media proporcional. La media proporcional es este valor que se repite, que solo existe cuando la proporción es continua. Hallar la media proporcional.